bienvenidos a una emisión más de este tu programa, El Balcón del Pensamiento, un espacio de buena música, reflexión y bienestar para tu vida. Te saluda Rocky Ross, se encuentra aquí en cabina mi hermano Arce. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tercer capítulo de la saga El Balcón del Pensamiento, el lugar donde las ideas fluyen libremente. Y pues sí, aquí estamos hoy transmitiendo desde Braindio en algún lugar de aquí de la capital mexicana para todos ustedes a través de internet, agradeciendo como siempre el valor de su presencia. Y pues hoy les tenemos un tema muy interesante. El tema de hoy va a ser la víctima y el resentimiento. Y pues también, como lo prometido es deuda, nos acompaña para dar sus opiniones en este programa nuestra querida Lulú. Hola, querido auditorio. Hola, Ro. Hola, Arce. Aquí estamos otra vez. Lo prometido es deuda. Y aquí estoy. Gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, pues vamos a entrar en materia, mi querido Rocky Ross. Así es que ilústranos en este tema tan interesante. Bueno, pues como todos los temas que vamos a estar manejando aquí en el Balcón del Pensamiento, este es otro super tema que creo que nos ha sucedido a todos los humanos, ¿no? Que vamos a hablar específicamente de lo que es el resentimiento. Es como tal aquella situación en donde nuestra mente se aferra constantemente a estar reviviendo ciertas circunstancias que resultaron pues no gratas para nosotros. Normalmente un resentimiento surge cuando alguien o nos sentimos, por ejemplo, defraudados o dañados por alguien. Y entonces, ante esa situación, esa afectación emocional que surge derivado de ese conflicto se vuelve una situación recurrente, ojo, en nuestro pensamiento y por ende en nuestras sensaciones y en nuestras emociones. Por eso se llama resentimiento. Estamos resintiendo. Y aquí vale la pena comentar que, pues, si nosotros somos seres reactivos, entonces vamos a reaccionar a lo que estemos pensando y podemos hacer un simple ejercicio en este preciso instante. Si yo ahorita en este momento te digo que recuerdes aquel momento en donde tuviste un éxito o un triunfo o un logro muy importante y recuerdes cómo estaba, qué estaba sucediendo en ese momento y cómo te sentías, y estoy seguro que si vas siguiendo ahorita mi narrativa, tu rostro empezó a dibujar automáticamente una sonrisa. ¿Por qué? Porque es justamente lo que ahorita estás pensando y por ende es lo que se refleja a partir de esta parte reactiva como sensaciones y sentimientos. Entonces, si tu pensamiento está anclado, en este caso, por ejemplo, a un logro, a un evento que te generó un bienestar, pues vas a volver al volver a pensarlo, vuelves a sentir bonito, ¿no? Pero bueno, hablando en el tema de los resentimientos nocivos, es justamente, y creo que parece a veces que el ser humano se empeña más en guardar y repetir constantemente los pensamientos que nos han dañado, de las situaciones que nos han dañado. Entonces, es ahí donde radica el resentimiento. Vale la pena comentar, es algo que debemos estar consintiendo en nuestro pensamiento, a través de una memoria, a través de un recuerdo y a veces a través inclusive de ya historias infundadas por nuestro propio pensamiento sobre aquella situación que nos generó un daño y estamos reviviéndola a través del mantenimiento constante de los pensamientos recurrentes sobre ese evento y esas situaciones. Caray, qué claro esto que estás diciendo, y fíjate que no lo había visto yo de esa forma, llamémosla positiva, cuando hiciste el ejercicio de que recordaran algo que les causó alegría, porque sí, en cuanto escuché la palabra resentimiento, inmediatamente me evocó a esa parte en la que parece negativo, ¿no? Y inclusive es una frase recurrente en muchas personas, ¿no? Es que tienes resentimiento,
es que eres una persona resentida y generalmente lo asociamos hacia conductas negativas. ¿Por qué será entonces que si bien existen estas ambivalencias, por qué será que nos enfocamos más a lo negativo? ¿Nos puedes ilustrar en ese aspecto? Sí, sí, fíjense que hasta cierto punto es un reflejo del comportamiento humano. Recordemos que las emociones y las sensaciones que se desprenden de nuestra experiencia de vida tienen un amplio vínculo con el aprendizaje. Es decir, todos aprendemos y cuando aprendemos realmente fue porque nuestro ser experimentó, cuando realmente aprendemos, ojo, porque no es comprender textualmente o conceptualmente las cosas, sino cuando realmente la persona aprende es porque dentro de sí, es decir, en su interior, surge todo una reacción que tiene que ver con las emociones. Es decir, yo podría decir que el alumno aprende cuando se emociona de lo que está sucediendo. Entonces, esa es parte natural. Entonces, cuando sucede algo negativo en nuestras vidas, pues todas esas sensaciones tienen un fin, todas esas emociones tienen un fin, que es generar el aprendizaje. Entonces, sí, tal vez aquí le daría yo un poquito el atributo de por qué nos enfocaremos más a lo negativo. Yo creo que porque entra un poquito esa parte de supervivencia, de cuidarte de aquello que te dañó. No es lo mismo, por ejemplo, una emoción positiva que se queda en lo positivo y listo. Ahí el aprendizaje fue como que muy rápido, muy sutil, pero cuando es un evento traumático, algo que te daña, el aprendizaje se gesta de una manera diferente. O sea, hay una reflexión, hay un aprendizaje, hay algo que no te gustó, hay algo que deseas aprender para que no vuelva a ocurrir. Entonces, el aprendizaje se vuelve más profundo, porque hay algo que superar, porque hay algo que evolucionar. Hay algo que quieres que ya no vuelva a ocurrir. Entonces, cuando sientes que algo te daña, simplemente cuando eres niño y de repente ves que en la estufa se enciende una luz entre azul y amarillo y resulta bien interesante y metes la mano y dices, wow, ¿qué es esto? Y de repente, ¡ouch! ¿No? Entonces, esa sensación de dolor se queda grabada para un aprendizaje que busca, ¿qué? En una primera instancia y de manera pura, protegerte. Entonces, por eso yo siento que las cosas que nos dañan se gestan con un impacto mayor en las emociones, porque tal vez entra el sentido de supervivencia y buscamos protegernos, pero en esa búsqueda de protegernos, muchas veces nos quedamos justamente en un bucle que se va a traducir en un resentimiento. Ok, si te voy comprendiendo, entonces, y para cuestiones más prácticas, generalmente lo asociamos a las personas, ¿no? Entonces, quiere decir, no es que le guarde rencor a cierta persona, sino simplemente a lo mejor alguien defraudó mi confianza, no es que, insisto, lo sienta rencor, sino simplemente esa pérdida de confianza me hace andar con cautela y pareciera que le guardo algo de negatividad hacia los demás, ¿no? Pero simplemente, como lo mencionas, es una autoprotección, ¿no? Es mi cuerpo diciéndome, cuidado, no vayas otra vez a caer en lo mismo, ¿no? Así es, en un inicio es así. Digamos que la razón pura del por qué sentimos dolor es aprender un límite. Hay algo que me está dañando, algo que no me parece, algo que siento mal y entonces yo aprendo de eso. Por instinto de supervivencia voy a buscar que no vuelva a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento en la persona? Surge un aprendizaje a base de un trauma, llamémosle así, y aquí podríamos caer en la generalización. Por ejemplo, ¿cómo te das cuenta que hubo aprendizaje o se quedó en resentimiento? De hecho, yo podría decir que cuando realmente se aprecia el aprendizaje de esa situación y realmente hay aprendizaje, entonces el resentimiento no es tan fuerte. Y por el contrario, cuando el resentimiento es muy fuerte, aún no hemos dado pie al aprendizaje de esa situación. De alguna manera podríamos decir que entonces el resentimiento se queda en un instinto y una situación constante y repetitiva de buscar protegerme de algo que no necesariamente me está dañando en este instante.
Y entonces es como si hubiera grabado en mi subconsciente una alerta y que dijera, cuidado, ¿no? Por ejemplo, ya perdí la confianza en una mujer o en un hombre. Entonces, cuidado, todas las mujeres son iguales. Y ahí empieza la generalización. Ahí es donde te das cuenta que estás resentido. Porque entonces todas tus circunstancias, aun las que pueden ser diferentes, las vinculas a ese proceso traumático y de ahí ya toda tu experiencia, que puede ser nueva, que puede ser diferente, se configura a ese resentimiento. Y recordemos que el pensamiento es creativo. Poco a poco iremos descifrando y comprendiendo que lo que suceda como idea en nuestra mente tiende a tomar parte en la realidad. Entonces imagínense, si estamos resintiendo y para resentir necesito repensar y al pensar y sentir genero un campo electromagnético, entonces el que está resentido por cuestión cuántica atrae a sí mismo esa misma situación y en ese bucle no se sale. Porque mi mismo pensamiento creativo está anclado a un resentimiento y al resentir, al repensar, entonces, ¿qué voy a traer? Pan con lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, inclusive dicen, por eso es importante en las cuestiones de pareja sanar ese posible resentimiento que pueda existir, porque por ahí dicen que si no sanas el resentimiento de tu expareja, el espíritu de tu expareja llega y posee al nuevo. Y entonces vuelves a experimentar lo nuevo. No, no es cierto. Lo que pasa es que realmente lo que sucede es que al no sanar no hubo aprendizaje. Y entonces te quedas en el resentimiento y tú puedes quedarte anhelando cambios de vida, pero mientras estés en el resentimiento, por ley de atracción, por ley de manifestación creativa, por ley de pensamiento creativo, al estar en resentimiento vas a estar atrayendo la misma situación de la que estás resentido. Wow, aquí nos quedamos medio embelesados con toda esta explicación, porque inclusive, pues podemos encontrar unos porqués a las cosas que nos acontecen día a día, ¿no? Mencionabas del espíritu del ex que posee al nuevo, como bien lo dices, no es que lo posea, sino simplemente, digamos que en ese afán inconsciente de estar reviviendo esa sensación, inconscientemente buscas ese mismo patrón de personas. No es que todos los hombres sean iguales, no es que todas las mujeres sean iguales, es que tú estás envuelto en ese bucle que nos mencionas y que están repitiendo encontrar o están permitiendo encontrar ese tipo de personas constantemente y por eso empieza la generalización. ¿Tú qué nos puedes decir de lo que has estado escuchando, mi querida Lu? Pues es que es un tema bastante complejo, ¿no creen? Yo creo que todos en la vida en algún punto hemos sentido resentimiento hacia pues alguien, ¿no? Sobre todo. Alguien al que tú le entregas tu confianza, te muestras vulnerable, le abres pues las puertas de tu alma, de tu corazón y de repente pues traiciona todo eso que tú le diste, utiliza esa vulnerabilidad que tú le permitiste ver en tu contra y pues probable que te destruya por completo, ¿no? Entonces, cuando te deja así tan desprotegido, es cuando comienza este sentimiento de necesito un culpable, ¿no? necesito que todo esto que estoy sintiendo echárselo a alguien, ¿no? Obviamente nosotros tenemos parte de la responsabilidad porque yo creo que en el inconsciente nosotros siempre sabemos cómo es la persona o las personas con las que confiamos y es parte de las responsabilidades que nosotros tenemos que asumir. Sin embargo, no quita esa pues sensación. Y asimismo también creo que no creo que sea tan malo tener resentimiento, porque somos humanos. Y no podemos ser blancos completamente, ni podemos ser negros completamente. Es como el yin y el yang, se mezcla. A veces es necesario sentir también ese resentimiento, a veces es necesario abrazar esos sentimientos que, entre comillas, pueden decirse como malos. La sociedad nos dice es que tú no puedes, o sea, es que si tú tienes resentimiento eres una mala persona y si tú odias a alguien eres una no, o sea, yo creo que es parte del ser vivo, ¿no? Es parte de ser humano el que también nosotros tengamos estos sentimientos negativos.
La diferencia es, si tú te quedas con estos, te van a ir destruyendo poco a poco, carcomiendo, quitándote tu esencia. Y entonces vas a dejar que esa otra persona gane. Y si lo vas liberando, si los abrazas, lo sientes, si tú sientes esa parte negativa de tu vida, lo abrazas y vives con él el tiempo que tengas que vivir. Y poco a poco te vas liberando. Otra vez, cuando te mires al espejo, vas a ver a alguien distinto. Indiscutiblemente esto. Y sí, efectivamente, ¿por qué es bueno vivir las emociones? O sea, no frenar las emociones, no bloquear las emociones. También sería un error bloquear las emociones, porque es bueno vivirlas en plenitud hasta cierto punto, porque justamente como lo comentamos, es ahí donde tu ser está reconociendo algo que no quiere. O sea, también decir, no, quédate con él, no sientas, sería un error, ¿no? Que nos impediría, es más, nos llevaría como a una mentira obligada, porque los sentimientos pues, surgen así, las emociones son mecanismos perfectos de comunicación interna del organismo humano. O sea, esos, como bien lo dijimos, y me encantó como lo dijiste, a veces los catalogamos como buenos, como malos, pero como se sientan, son como mecanismos de comunicación que tenemos como seres humanos. Y esos simplemente suceden, algo nos indican, son indicadores. Entonces no debemos bloquear lo que nos indican, ¿no? Y aquí está, me encantó como lo dijo Lulú. ¿Qué vas a hacer con eso, no? O sea, ya tienes esa situación, ya tienes ese aprendizaje enfrente de ti. ¿Cómo vas a transmutar esa situación? Y dijiste algo bien importante, surge una necesidad de culpar a alguien. Y aquí entramos en un elemento bien interesante, porque entonces, para que haya un culpable, también tiene que haber otra figura ahí importante, que es la figura de la víctima. Y recuerden, el tema de hoy es la víctima y los resentimientos, es decir, obviamente una persona que tiene un resentimiento, sin duda se va a encontrar en ese papel natural de víctima, porque necesita un culpable. Y vamos a ver que de igual manera, todos hemos estado en el rol de víctimas, y hasta cierto punto creo que todos hemos disfrutado los beneficios del rol de víctima también, ¿no? Pero a la larga creo que resulta demasiado costoso también quedarse en ese papel de víctima. ¿Tú qué opinas, Armando? Pues aquí un par de cosas bastante interesantes que mencionaron ambos. Como lo dice Lulú, ¿no? Y lo retomaste tú. A veces lo catalogamos como malo y por eso mismo te frenas, ¿no? Y evitas a toda costa externar ese resentimiento que pudieras tener. Y me cayó el 20 con lo que decías en el aspecto, no sé si recuerdas lo que comentamos al principio, ¿por qué nos enfocamos en lo negativo? Y tal vez la respuesta está en lo que acaban de decir, que no lo externamos, que lo guardamos. Y como una olla express, llega un momento en el que no aguanta más y explota. ¿Por qué lo positivo no lo repetimos tanto? Pues porque lo vivimos a plenitud. Creo que ahí está la clave. Lo vivimos a plenitud cuando es algo alegre, ¿no? Que no necesitamos resentirlo una y otra vez. Tal vez lo evocamos y eso nos saque una sonrisa, pero no estamos constantemente sintiendo esa emoción positiva. En cambio acá, al estarlo frenando, pues yo siento que justo ahí está la clave. Justo ahí está la clave, que lo frenamos y no lo externamos totalmente, para que fluya y así mismo nos abandone, ¿no? Y bueno, creo que está poniéndose interesante esta plática. Te invitamos a hacer esta reflexión a ti, querido auditorio, y pues creo que vamos a una corte musical para que reflexiones en lo que estamos diciendo y retomemos esta gran transmisión con este gran tema, porque ahorita nos va a ahondar Rodrigo en esta parte de la víctima. Eso va a estar muy interesante, así es que regresamos, venga de ahí.